Buenos días, hermanos. Tengan cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por la vida que nos da y por volver a reunirnos un día más de capilla. Y bueno, damos gracias a Dios por eso. Y bueno, hoy también terminamos con las participaciones de nuestros compañeros de ya cuarto año. Damos gracias a Dios por ellos. Creo que cada una de sus predicaciones nos han desafiado, han llegado a nuestra vida. Y bueno, también hoy terminamos también con nuestro compañero, con uno de nuestros compañeros. Y les invito a que podamos inclinar nuestro rostro. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor que cada día tú nos lo muestras. Gracias, Señor, porque nos has mantenido con bien, Señor, hasta aquí, ya casi al término de una semana más de clases, y te damos gracias por eso. Te pedimos para que también sigas hablando a nuestras vidas, Señor, el día de hoy con la meditación de uno de nuestros compañeros de Gama, Señor. Te pedimos para que tú le uses, para que también nosotros podamos estar atentos a escucharte a ti, Señor, por medio de él. Te damos gracias por esto, en el nombre de Jesús, amén. Y permítanme leer ahí en el Salmo 117 los siguientes versículos, y dice así: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre, aleluya. Así que les invito a que podamos ponernos de pie. Vamos a dar continuidad a los cantos. Gracias. Buenos días. Ahora creo que hay un poco más de nostalgia. Ya es de las últimas capillas, la penúltima capilla que vamos a tener los de cuarto, y habrá más para los de los otros años. Les invito a que juntos podamos adorar al Señor con estas dos alabanzas que no sabemos, que conocemos, y que podamos adorarle en espíritu y en verdad. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy ya aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Y sé que es tu fidelidad
que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Amén. Y creo que todos nosotros hemos decidido corresponder al amor de nuestro Dios, y prueba de ello es que estamos aquí capacitándonos, sirviendo en las iglesias en las que estamos, colaborando y estudiando, meditando y aún acercándonos más a nuestro Dios. Que sea una oración que podamos hacer diario, el que podamos corresponder al amor que nuestro Dios nos da, y que cuando vea nuestra vida encuentre algo verdadero, algo sincero, y que si necesita a alguien que cumpla sus sueños, como dice la canción, que nosotros seamos los primeros en decir que aquí estamos. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicien cosas que la pena no valdrán. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Amén. Continuamos. Pueden tomar sus lugares. Pues nuevamente es un gozo, una bendición poder estar aquí en esta penúltima capilla, como lo decía nuestro compañero Mike.
y bueno, también pues es la última predicación de los alumnos de cuarto. A través de estas 2 semanas o 3 estuvimos predicando, y bueno, el día de hoy concluimos, y pues damos gracias a Dios por ello, ¿no? También pues aprovechamos para dar la bienvenida aquí a nuestros hermanos que nos acompañan. Hermanos, sean bienvenidos a la capilla de esta mañana. Y bueno, ahora es el turno de nuestro compañero, amigo Gama. Pero antes los voy a invitar a que abran sus Biblias en la carta de Primera de Timoteo, capítulo 1, Primera de Timoteo 1, de los versículos 12 al 17. Voy a darle lectura a esta porción de la Escritura, si gustan acompañarme ahí con su vista. Primera de Timoteo 1, versículos 12 al 17, dice de la siguiente manera: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces le voy a pedir a Gama si puede pasar aquí al frente, y le pido a nuestro hermano Misael, a su pastor, si puede pasar a orar por él, por favor. Buenos días. Vamos a orar por este momento en que Gama va a exponer la palabra. Vamos a orar. Padre, alabamos tu precioso nombre porque tú eres bueno, Señor. Este tiempo que pudo haber parecido largo o corto, Señor, de acuerdo con las experiencias por las que haya pasado Gama, sabemos que tú estuviste presente, bendiciéndole de manera muy especial, hablando a su corazón, ayudándole en su reflexión. Ahora queremos suplicarte que la palabra que has puesto en su mente y en su corazón, Señor, tú hagas que fluya con poder para bendición de su propia vida y también para nosotros. Aliméntanos con tu verdad, por favor, y permítenos conocerte mejor el día de hoy a través de él. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de estar frente a ustedes nuevamente. Fíjense que estoy muy nervioso, y como mis compañeros desde primer año sabía que este momento iba a llegar. Ya desde primer año pensaba que iba a predicar. No sabía si iba a llegar, pero llegué, gracias a Dios, y ya estaba pensando qué voy a predicar. Llámenme comprometido, yo lo llamo tener ansiedad, pero de una u otra manera ya estamos aquí, gracias a Dios. Y hermanos, les ruego que me vuelvan a seguir con su vista en esta sección de la palabra de Dios que acabamos de leer, 1 Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 17. Voy a leerla en la Nueva Biblia de las Américas. Sígueme con tu vista, por favor. Dice: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar una vez más. Padre, te agradezco por este privilegio que me das de compartir tu palabra. Gracias, Dios, porque hasta aquí nos has ayudado. Hemos abierto tu palabra, queremos meditar en ella y te pido que nada ni nadie nos distraiga, Señor.
Ayúdame, utilízame, Padre, a que a través de mí, pues Señor, tú puedas bendecir a los que estamos escuchando este sermón, Señor. Ayúdame a ser claro, Padre, y te pido, Padre, por favor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, en Cristo Jesús. Amén. Fíjense, a lo mejor lo que te voy a contar a continuación no me lo vas a creer. Yo participé en una carrera, por eso digo no me lo van a creer, porque pues mi forma es como corriendo, pues no puedes. Y fue cuando estaba cursando la secundaria. Y fíjense, ha sido la única ocasión en la que he participado en una carrera, y no fue tanto por gusto ni por ser voluntario, sino más bien obligado. Y lo que sucedió es que en la secundaria a la que iba, cada ciclo escolar tenía la tradición de hacer la semana del deporte y la activación física, así que esa semana se hacía énfasis en todo eso. Y entonces la escuela organizó para ese año 3 carreras, de 1 kilómetro, de 2 y de 3 kilómetros. Y el grupo tenía que seleccionar a 2 representantes para que corrieran en esas carreras. El grupo escogía cuál carrera quería participar, si en la de 1, si en la de 2 o en la de 3. Así que mi grupo escogió a sus 2 representantes, formidos, pues atléticos, porque habían toda su vida entrenado en fútbol americano, en soccer. Creo que uno de ellos hasta estaba en atletismo, o sea, estaban bien preparados. Pero llegando el día sucedió que uno de los representantes faltó. No sé por qué faltó a clases, pero faltó. Y entonces la regla decía que si un representante faltaba, el jefe de grupo tenía que sustituir al representante. ¿Y quién creen que era el niño bien portado, nerd, ñoño del salón? Pues yo. Entonces me escogieron a mí porque yo era el jefe de grupo. Y pues para mi mala suerte me tocó correr. Pero fíjense, yo en toda mi vida nunca había corrido. Es más, ni corro cuando el señor de los elotes pase frente a mi casa. O sea, ni corría ahí. Yo decía, mejor que se vaya. Pero ni había corrido. Ese día ni traía ropa deportiva. Traía ropa de uniforme de diario, o sea, zapatos, pantalón, el chalequito de la escuela, pero no traía ropa deportiva. Me tuvieron que prestar de otro grupo ropa deportiva, tenis y todo para que yo corriera. Y no estaba ni siquiera en forma. Así como me ven, así estaba, a lo mejor un poco más, menos gordito, ¿no? Pero yo me dije, bueno, pues es 1 kilómetro. Pues, ¿qué va a ser? Es bien poquito. Dije, Gama, lo tienes de gane, es 1 kilómetro, no te preocupes, nomás guarda tu energía. Y yo empecé a pensar acá como deportista, que nunca había sido, ¿verdad? Pero no contaba que antes de correr me pondrían a calentar. Y con el calentamiento ya estaba agotadísimo. Y el maestro de educación física, el típico maestro gordito con su cocota, síganle corriendo. Yo, sigue corriendo usted, yo ya me cansé. Y yo estaba cansadísimo ya. Así que cuando llegó el tiempo de la carrera, yo ya estaba agotado, yo estaba cansado, esperando el silbatazo en mi marca de salida. Y cuando disparan o cuando dan el silbatazo, yo salgo corriendo. No me acuerdo ni a qué velocidad corrí, yo creo que unos 90 kilómetros por hora, no sé. A lo mejor ni Usain Bolt podía contra mí, pero la realidad es que de lo agotado que estaba no corrí nada. Quedé en último lugar. Es mi peor historia que pude haberles dicho, ¿no? Corrí demasiado lento, tan lento que llegué en último lugar. Fue un encargo imprevisto, te toca. Y no te puede decir, Gama, no corro porque es la regla. ¿Y qué con esta historia? ¿Sabes? ¿Alguna vez te han caído esos encargos imprevistos? Sí, me refiero a esos encargos en los que sí o sí tienes que entrar y le tienes que entrar en serio, en los que no hubo avisos previos, no hablaron contigo para preguntarte si querías participar, si querías ser el encargado, simplemente te llegó la noticia y hazle como puedas. A esos encargos me refiero. Oye, ¿no será que en estos momentos en los que nos estamos preparando para servir al Señor ya te llegaron esos encargos? En los que a lo mejor ya las responsabilidades llegaron y dices, ¿yo cómo voy a hacerle con esto? Soy tan solo un joven. Yo, pastor, sin que tengo experiencia. Cambio la pregunta también. ¿No has sentido que el ministerio que Dios te encomendó es como ese encargo imprevisto? Es más, compañeros que vamos de salida, ¿no sientes como si lo que viene ahora sí va en serio? Y viene la presión y dices, ¿yo cómo voy a hacer con esto?
Y sabes, puede que haya temor, que te veas a ti mismo y concluyas que no eres el más apto, calificado, te sientes cargado y estresado por la enorme responsabilidad que tienes, pero el encargo ahí está. No hay posibilidad de renunciar y tienes que agarrar el toro por los cuernos. Y si hablamos de encargos imprevistos, tenemos que referirnos a Timoteo. Timoteo, un fiel colaborador de Pablo, tan querido, tan entrañable, que era como su hijo espiritual. Bueno, tiempo después de que Pablo fue liberado por primera vez de prisión en Roma, regresa a Éfeso con todo su equipo ministerial y se da cuenta que en la iglesia se habían infiltrado malas enseñanzas y prácticas. Había falsos maestros que estaban perjudicando en gran manera a la iglesia de Cristo y Pablo tenía que hacer algo. Y entonces Pablo, antes de partir a Macedonia, deja a Timoteo encargado de la iglesia para que él les enseñara, les guiara, les corrigiera. Por eso Pablo le envía esta primera carta a Timoteo para animarlo, porque la tarea, el encargo que Timoteo tenía era grande y pesado. Y Timoteo siempre estuvo bajo la cobertura y el respaldo del equipo misionero de Pablo y el resto del equipo, pero ahora él sería solo. Yo no sé qué habrá pasado por la mente de Timoteo cuando se enteró de esto, pero quizás debió haber sentido temor, angustia, estrés. Y luego si vemos a la iglesia, seguramente no quisiéramos nosotros ni estar ahí para pastorear. Le hubiéramos dicho, ay, mejor ahí se ven, sáquense, yo me voy a otra. Pablo describe el encargo a Timoteo y después viene la conocida sección de gracias que Pablo siempre escribía en sus cartas. Pero fíjate una cosa, por lo regular en las cartas de Pablo siempre comienza con la salutación, la acción de gracias y después viene el resto. Aquí vemos algo diferente. Vemos el saludo, vemos una advertencia y luego ya vemos la acción de gracias. ¿Por qué el cambio de orden? ¿Cómo conectamos la acción de gracias con lo que Pablo dijo anteriormente? Bueno, es que esta acción de gracias gira en torno a la palabra gracia, porque Pablo, justamente antes de escribir esta sección, está hablando de los falsos maestros, de lo que Timoteo tenía que corregir acerca de los falsos maestros, y él se va a poner como el ejemplo de un verdadero ministro, lo que puede hacer la gracia en un verdadero ministro, y lo que diferencia a un verdadero de un falso maestro es la gracia del Señor. Y quizás hayas escuchado por ahí la frase, se necesita gracia para hacer tal cosa, por ejemplo, refiriéndose a una chispa, a un chiste, a ser diestro para algo. Y sabes, para el ministerio también se necesita cierta gracia, y es la gracia del Señor Jesucristo. Y así titulado el mensaje de hoy, la gracia del ministerio, porque sabes, un verdadero ministro del Señor se reconoce dependiente de la gracia de Dios, pues es su gracia el recurso imprescindible en su ministerio. Y este mensaje es para dos tipos de personas. Va dirigido a quienes se quedan, porque es la intención animar a los que se quedan aquí en el seminario, continuando con su preparación, pero también animar a los que nos vamos. Así que pon atención. Primero, su gracia nos perfecciona para el ministerio. Ve el versículo 12 al 13. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi credulidad. Pablo comienza con la sección de gracias diciendo justamente esto, expresando gratitud al Señor. Ahora, algunos comentaristas señalan que a diferencia de otras secciones de gracias de Pablo, esta sección va dirigida hacia Cristo y no hacia el Padre. Fíjense, otras secciones dicen doy gracias a Dios, etc. Aquí dice doy gracias a Cristo. Claro, es la misma persona de la Trinidad, es el mismo Dios, ¿verdad? Pero la razón por la que atribuyen esto es que quizás Pablo, como va a contar su testimonio ministerial, tiene presente en su mente la ocasión en que Jesús se le aparece en camino a Damasco, y de ahí que reconoce a Cristo como aquel que lo llamó para el ministerio. Y Pablo tiene tres motivos en el versículo 12 para agradecer al Señor Jesús. El primero es que Cristo lo había fortalecido. En el griego esta expresión se lee como me hizo fuerte. La palabra endunamó se define como empoderar, capacitar y preparar. Y aquí dejo el griego porque hay gente más experta en griego y no vaya a ser que yo esté bien farol aquí. Pero el segundo motivo que Pablo agradece es que Cristo lo tuvo por fiel. Es decir, Cristo tuvo confianza en Pablo, lo consideró fiel, una persona digna de confianza. Alguien a quien se le puede dejar un encargo y va a resultar bueno. Y el tercer motivo es que Cristo lo había puesto en el ministerio, lo puso entre las filas de servidores de Cristo. Ahora, tenemos que destacar lo siguiente, porque la forma en que Pablo está enlistando estos motivos de gratitud
no son secuenciales, sino son simultáneos. Déjame te explico. Pablo no dice que primero Cristo lo fortaleció, luego lo tuvo por fiel y al final lo puso en el ministerio. Está diciendo que estas tres acciones fueron simultáneas, al mismo momento. Cristo lo fortaleció, le tuvo por fiel, lo puso en el ministerio en un mismo tiempo. Son simultáneos. Ahora recordemos la experiencia de llamado de Pablo, porque Pablo estaba yendo hacia camino a Damasco para perseguir a la iglesia, cuando de pronto en el camino Cristo se le aparece y Pablo rinde toda su vida a él. Y este encuentro cambió radicalmente la vida de Pablo. Porque fíjense, mientras que antes de conocer a Cristo obedecía a las autoridades religiosas y terrenales y a su propio celo religioso, conoce a Cristo y sin pensarlo, vayamos ahí a Hechos 9:6. Fíjense cómo dice, y el cambio tan rotundo que Pablo tuvo. Él temblando y temeroso, o sea, Pablo dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Antes Pablo iba con autoridades terrenales y le decía: deme una carta para perseguir a la iglesia, para encarcelarlos y para matarlos. Se le aparece Cristo y le dice al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y con llamarle Señor, Pablo está rindiendo por completo a Jesús. Lo reconoce como la autoridad suprema y absoluta. Él está sobre todos. Y mientras que antes de conocer a Cristo perseguía dura y cruelmente a la iglesia, cuando conoce a Cristo, Pablo es puesto para servirle. Pero este es el versículo al que quiero llegar. Vámonos más adelante al versículo 15 y 16, ahí mismo de Hechos 9. El Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre, presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Oye, ¿qué méritos tenía Pablo a tan solo unos días de haber conocido a Jesús para que fuera puesto en el ministerio? Cristo ya lo dijo: este me es útil, instrumento escogido me es este. Cristo ya le dio un encargo: va a llevar mi nombre, presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y le dejó ver a Ananías la magnitud de su plan: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo no tenía ningún mérito hasta el momento. Tenía puros actos que lo descalificaban. No había dado ni su primer sermón. Es más, no había ido todavía al Seminario Teológico Bautista de Jerusalén. Bueno, ni siquiera en bautistas todavía, ¿verdad? Pero no había ido con los discípulos de Jesús para ser entrenado, para ser capacitado. No tenía ningún atributo o cualidad, humanamente hablando, que lo hiciera apto para el ministerio. Quizás si nosotros hubiéramos sido Ananías, le hubiéramos dicho a Jesús: búscate otro mejor. ¿No has oído de él? Quizás te lo hubiéramos preguntado a Jesús: ¿estás seguro, Señor? Mira, yo te recomiendo otro, búsquete mejor a otra persona. Aún Pablo no hacía nada del ministerio cuando Cristo ya se lo había dado. Sí, Cristo conocía bien la reputación de Pablo, sus más grandes fracasos, sus más grandes defectos. Pero Cristo también conocía lo que Pablo podía hacer por su gracia. Y vuelvo a decir, Pablo no tenía ningún mérito, sino puros actos que lo descalificaban para el ministerio. Por eso, si regresamos a nuestro texto en Timoteo, Pablo continúa diciendo: aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Pablo las tenía toda en contra para no ser apto. Mira sus pecados: blasfemo, alguien que hablaba en contra de Jesús. Y no tan solo eso, sino Pablo también más adelante, cuando cuenta su testimonio a uno de los reyes, a uno de los gobernadores romanos, dice que él hizo blasfemar a muchos creyentes en Cristo. O sea, ve esto, tan dura, tan cruel era la violencia que ejercía Pablo para con los creyentes, que los creyentes decían: mejor blasfemo y aquí sobrevivo a que me sigan maltratando. Pablo hacía eso, era tan duro en su tortura. También era perseguidor, no tan solo perseguía, sino también asesinaba, sentenciaba, atestiguaba la muerte de creyentes. Y por último, Pablo era un agresor. Si nosotros fuéramos los del Departamento de Recursos Humanos Celestiales, nosotros mismos hubiéramos calificado a Pablo, hubiéramos dicho: ¿sabes qué? Tienes todo en contra. No, siguiente. Pero qué bueno que para que otros sean llamados y entren al ministerio, no se nos pida a nosotros nuestra opinión, sino Cristo en su gracia otorga este privilegio a quien Él quiere. Y aquí una cosa, amigo, que te quedas: que nadie juzgue tu llamado, ni siquiera tú.
porque el único que te pone es Cristo Jesús. Hay muchos que te dirán, no hombre, eres bien débil. ¿Reprobaste? No, no estás hecho para esto. Vas a ver que las materias van a ejercer presión sobre ti, las responsabilidades de la iglesia también. Y posiblemente digas, mejor renuncio. Que nadie juzgue tu llamado, porque Cristo es quien te puso. Y fíjate lo que dice Pablo a continuación. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia y mi incredulidad. Con esto Pablo no está justificando sus pecados y dice, bueno, me absorbo de la culpa porque lo hice por ignorancia. No, lo que está diciendo Pablo es que por motivo de su ignorancia e incredulidad, Cristo con mayor razón actuó con misericordia para con él. Y brevemente toco en este momento lo siguiente, pero esto lo voy a decir más adelante porque atañe a nuestro segundo punto. Pero sabes, lo único que te califica para servir en el ministerio es la gracia de Dios. Por eso un verdadero ministro del Señor se reconoce dependiente de la gracia de Dios, pues es su gracia el recurso imprescindible del ministerio. Porque reconoce que sí, en el pasado tuvo errores, tuvo fracasos, tuvo pecados, que en automático lo descalifican, pero también es consciente que en el presente no tiene mérito, no tiene acción alguna, o que haga algo digno o apto para el ministerio, y espera por completo en la gracia de Dios. Porque solo es por gracia que fuimos llamados, continuamos y terminaremos en el ministerio. Lo increíble de esta gracia del Señor es que aún no hacemos algo suficientemente grande como para pensar en que somos llamados cuando Cristo ya nos puso en el ministerio, cuando Cristo ya nos fortaleció, nos tuvo confianza y nos puso en el ministerio. Y volviendo a Timoteo, ponte en sus zapatos. Posiblemente Timoteo se debió haber visto a la deriva, dejado su suerte. Pero Pablo lo anima con estas palabras. Si Cristo llamó a alguien tan cruel como a Pablo y lo utilizó grandemente, también lo haría con un Timoteo inexperto recién comenzado. Oye, no te veas como yo, como en la carrera. ¿Qué voy a hacer? Soy inexperto. Dios nunca nos deja nuestra suerte. Cuando Él llama, Él también capacita. Y aquí entonces me enfoco a cómo Cristo perfeccionó a Pablo y conecto con lo que acabo de decir. Vayamos a 2 Timoteo capítulo 2 versículo 1. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La palabra que aparece en nuestras Biblias como esfuérzate es la misma que Pablo usa para decir fortaleció. Entonces ve lo que Pablo años después le volvería a recordar a Timoteo. Y para ese entonces, en la segunda carta que escribe a Timoteo, vemos a un Timoteo desanimado y casi renunciando al ministerio. Y le dice a Pablo, a Timoteo, esfuérzate. Fortalécete. Pablo en su primera carta le anima a Timoteo por el encargo que le había dado, pero en la segunda le dice, no renuncies. Esa misma gracia que a mí me fortaleció también te va a fortalecer a ti, así que esfuérzate en esa misma gracia. Y aquí gracia no se está refiriendo a la gracia salvadora de Cristo, sino al poder perfeccionador de Dios. Sí, las dificultades a las que Pablo y Timoteo se enfrentaron fueron en extremo difíciles. Tan solo piénsalas de Pablo. Naufragó, sufrió azotes. Es más, hasta dice en Gálatas, ya tengo las marcas de Cristo en mi cuerpo. Fue apedreado y es más, hasta lo dejaron casi muerto. Estuvo en prisión, entre muchas otras cosas más. Y a pesar de todas ellas, Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció, doy gracias por este ministerio. Y Pablo continuó y terminó su ministerio porque durante todo ese tiempo la gracia de Dios lo perfeccionó. Respecto a Timoteo, no sabemos cuáles en ciencia cierta fueron las dificultades a las que él se enfrentó, pero también debieron ser difíciles. Y aquí está su palabra recordándonos a ti y a mí que nos esforcemos, que nos fortalezcamos en esta misma gracia. Quizás el día de hoy seas y te veas como un Pablo, alguien indigno, alguien que está consciente de sus errores del pasado y dice, no, Señor, yo no puedo. Fortalécete en esta gracia del Señor. O bien, puedes verte como Timoteo, desanimado, cansado, con ganas de renunciar, de desistir, temeroso. Fortalécete en la gracia de tu Señor. Sea cual sea tu situación, contamos con la gracia de Dios que nos perfecciona para cumplir nuestro ministerio. ¿Tienes miedo? Aquí está la gracia para ser valientes. ¿Tienes desánimo y depresión? Aquí está su gracia que nos aviva. ¿Careces de algo? Aquí está su gracia que nos sustenta.
Un verdadero ministro del Señor se reconoce dependiente de la gracia de Dios, porque es la gracia el recurso imprescindible en su ministerio. En segundo lugar, la gracia nos hace partícipes del ministerio. Ve el versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Ahora, nota lo siguiente. Pablo está explicando su experiencia de llamamiento. Pablo se reconoce a sí mismo como un pecador, y la lista que ha dado de los pecados que él anduvo nos hace ver que también se reconocía como alguien indigno del ministerio. Todo lo tenía en contra, vuelvo a decirlo. Y regresemos a la lista de pecados. Dice ahí: blasfemo, perseguidor y agresor. Ahora, ojo con lo que voy a decir. Yo sé que no hay pecados grandes ni chicos. Todos son pecados. Pero lo que está haciendo Pablo al escribir de esta manera es como hacer muy llamativos estos pecados, de darle mucho peso para ser descartado. Pero él dice en el versículo 14 con este pero la gracia del Señor fue más abundante. ¿A qué quiero llegar? A que Pablo en cierto sentido sí se reconoce como pecador e indigno del ministerio. Pero él no se queda ahí y mejor se enfoca en la gracia de Cristo. La exalta, la levanta, la contrapone contra sus pecados, y dice algo así como diciendo: si yo fui un blasfemo, perseguidor y agresor, y aunque esto fue muy grave, la gracia de Cristo fue mayor. No es que sus pecados o su estilo de vida no existieran, pero la gracia de Cristo había sido mucho mayor y cubrió por completo sus fallas. Pablo no se quedó en la culpa, en el lamento, no se quedó contemplando sus pecados y diciendo: no, esto me descalificó. Mejor exaltó la gracia de Cristo, aquella que lo hizo partícipe del ministerio. Y vuelvo a decir, lo único que nos califica para servir en el ministerio es la gracia de Dios. Y sabes, aquí voy a contar a ver si se identifican conmigo, amigos seminaristas. Puede que en este tiempo de preparación del seminario estés muy consciente de los pecados que practicaste, que piensas: ¿cómo es que una persona como yo está en el ministerio? O quizás estés muy consciente de tus pecados actuales y te preguntes a ti mismo lo mismo: ¿cómo es que yo estoy en el ministerio? Este no es un secreto ni misterio, es algo que tú y yo al estar aquí sabemos muy bien, ¿no es así? Oye, todavía recuerdo una predicación de la hermana Vero, fue en el primer año. Vero, la cantante, la del piano, se me olvidó su apellido, dijo en tiempo de capilla: muchas cosas que creíste que no eras, las eres. Y muchas cosas que creíste haber superado y que creíste que quedaban en el pasado, en el seminario, vuelven a salir a flote. ¿A poco no? Y por como veo que están haciendo su cabeza así, veo que se están identificando conmigo. Y probablemente cuando vienen estos momentos, estos pecados a tu mente, estos errores, se llene tu mente y corazón de culpa, de vergüenza, y pienses: soy muy indigno, soy vil. Pienses: soy un hipócrita. ¿Cómo tengo esto escondido? ¿Cómo tengo esto batallando? Y el domingo me paro muy fresco en el púlpito, o me paro frente a los hermanos. O bien veas tus debilidades, tu talón de Aquiles, y te sientas la peor cosa. Y sea cual sea lo que estés pasando, le preguntes a Dios: ¿por qué trae a la memoria esos pecados? Es que sabes, si Pablo bien era consciente de su pecado, también era consciente de la gracia de Dios. Cuando Dios saca nuestros trapitos al sol, no es para avergonzarnos, porque ese es papel del enemigo. El papel del enemigo es desanimarte, avergonzarte, llenarte de culpa y que quieras renunciar. Pero cuando Dios saca nuestros trapitos al sol, es para que su gracia brille en medio de ellos. Dios los saca para que veas cuánto fuiste perdonado y cuán insignificantes, pequeños y limitados son a la luz de su sobreabundante gracia. Y este consejo te lo paso de seminarista a seminarista y sin costo, que no te dé miedo exponer tus trapitos al sol aquí en este tiempo de preparación. Cuentas de lo que más confianza le tengas. Porque sabes, también Dios utiliza a tus hermanos que están junto contigo para hacer ese instrumento de gracia. Cuando te expones tal cual como eres y le dices a tu compañero de cuarto, tu mejor amigo: oye, ¿sabes que estoy batallando con esta debilidad? Ayúdame a orar. Y le rindes cuentas y te dejas ver tal cual eres. El Señor te consuela.
Peter y Mickey son testigos de cuántas veces les dije mis debilidades, y también soy testigo de cuántas veces también Dios me consoló a través de ellos. Así que ahí está el consejo, que no te importe que otros vean tus trapitos, porque a través de eso es que el Señor te va a perfeccionar. Un verdadero ministro del Señor se reconoce dependiente de la gracia de Dios, pues es su gracia el recurso imprescindible del ministerio, porque es su gracia lo que nos hace partícipes. Pero ahora ve esto, Pablo da una cualidad de la gracia, le llama abundante. Esta gracia abundante nos habla de que no solamente habrá gracia para el principio, sino continuamente tendremos gracia. Y será su gracia la que nos sostendrá hasta el final de nuestro ministerio. Así que esto también nos anima y nos da paz a saber que incluso aunque pudiéramos fallar, hay gracia abundante para nosotros. Y claro, esto no quiere decir que entonces fallemos y tomemos a la ligera nuestras debilidades y actuemos deliberadamente o negligentemente. Esto nos lleva a ser más cautelosos, más cuidadosos. Porque tan grande es el privilegio que tenemos de haber sido puestos en el ministerio, tan grande es la magnitud de nuestro llamado, que Cristo nos otorgó su gracia para que dependamos de ella cada instante. Y vea el versículo 14 nuevamente. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Pablo reconoció que solamente en Cristo encontró gracia. Pablo reconoce que solo a través de una relación personal, íntima con Jesús, él encontraba todo lo necesario para continuar el ministerio. Pablo, al mencionar la sobreabundante gracia y señalar a Cristo como la fuente de esa gracia, está diciendo: con Cristo me gané el premio gordo. Pablo mantuvo presente a Jesucristo todo su ministerio. Esto lo está recordando a Timoteo. Ten siempre presente a Cristo. Y en su segunda carta lo volvemos a ver. Acuérdate de Jesucristo. Solo al tener presente a Jesucristo en nuestro ministerio es que somos capaces de seguir en el ministerio. Si lo tenemos a Él, ¿qué no valdrá la pena soportar y vivir? Y en tercer lugar, su gracia nos permite ser instrumentos suyos en el ministerio. Versículo 15 al 16. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, hallé misericordia para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habían de creer en Él, para vida eterna. Pablo dice: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Esa expresión la utiliza mucho Pablo en sus cartas pastorales, y esa expresión significa que lo que viene a continuación es de mucha importancia y que deben de poner toda su atención. Así que después de invitar a Timoteo a poner atención, les dice lo importante. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Este es el corazón del Evangelio. Lo esencial que Pablo predicó, lo esencial que Timoteo tenía que enseñar y predicar, que debía proclamar. Pero me llama la atención la siguiente expresión: entre los cuales yo soy el primero. Y fíjate, aquí Pablo no está usando la falsa humildad. No está haciendo un ejemplo falso de piedad. No está tirándose para que lo recojamos y digamos: no, Pablo, como tú, no, mírate, tú eres fariseo de fariseos, circuncidado el 8º día, todo su currículum espiritual. No está haciendo eso. Es que él se sabe responsable de sus pecados. Es que él está diciendo: soy el peor ejemplo. Eso es lo que se está refiriendo aquí Pablo. Soy el peor ejemplo de alguien que seguiría a Cristo. El menos esperado de que Cristo hiciera algo tan maravilloso con él. Y Pablo en otras ocasiones lo dijo en sus cartas. Por ejemplo, Efesios 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Él se veía pequeño y nuevamente no se está cayendo para que lo recojamos. No. Se ve como alguien consciente de ser indigno. Y también 1 Corintios 15:9 dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero como dice el versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Yo creo que cualquiera que hubiera visto a Pablo en su tiempo de perseguidor y ahora discípulo de Cristo, todos nos hubiéramos preguntado: ¿cómo es posible? Ay, a mí se me hace que está tapándole el ojo al macho y no es cierta su conversión.
Es más, hasta los mismos Gálatas se lo preguntaban, ¿cómo es cómo antes el que estaba persiguiendo y asolaba la iglesia ahora está siendo discípulo de Cristo? Y decía ahí Pablo, y maravillaban a Dios por mí. Nadie se hubiera imaginado, ni nosotros mismos nos hubiéramos imaginado, que de ser tan pecadores, tan tercos, tan necios, tan incrédulos, ahora seamos gente que le sigue, que le sirve. Qué privilegio tan grande tenemos. Esto nos enseña que es su gracia lo que nos permite estar en el ministerio, lo que nos hace instrumentos suyos. Si crees que tienes algún mérito especial, algo que hizo que Dios se fijara en ti y dijera, no, este sí lo tengo que tener porque me conviene, o que contigo Cristo se sacó el premio gordo y entonces sí, a Cristo le convenía escogerte. ¿Qué crees? Pablo se lo dice a los corintios, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Sabes, más gracia nos sigue lanzando la palabra de Dios, porque más gracia sigue añadiendo a este mensaje, porque sabes, si sabemos bien lo que éramos y lo que somos ahora en Cristo Jesús, eso nos va a mantener humildes y dependientes de su gracia en todo nuestro ministerio. No te creas la gran cosa, porque no lo somos. Somos viles, somos necios, eso éramos antes. Ahora sí somos, como diría Pablo después, ya Él es nuestra santificación, nuestra justificación, nuestra redención, eso somos en Cristo. Pero recuerda siempre de dónde te sacó el Señor. Y esto es lo que Pablo dice a continuación: sin embargo, por esto ya hay misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habían de creer en Él, para vida eterna. Pablo no fue puesto como ejemplo de lo mejor, sino de lo peor. Pablo fue el peor ejemplo de cómo Cristo transforma vidas. Sabes, en el ministerio también Cristo nos permite ser instrumentos suyos a través de que nosotros somos ejemplo de la gracia que Dios nos da. Por eso te decía que te mostraras tal cual como eres aquí en el seminario, pero también muéstrate tal cual como eres allá afuera. Porque si nos mostráramos tal cual como somos con la gente a la que servimos y les permitimos que nos conozcan, muchos se darían cuenta de cuánta gracia el Señor también nos ha dado. Que no somos diferentes a ellos. Así que no se te olvide, eres lo que eres, haces lo que haces, porque Cristo en su gracia te permite ser instrumento suyo. Cuando pases por momentos de dolor que no entiendes y que no quieres, recuerda, el Señor te quiere usar de instrumento suyo. Cuando en tu iglesia haya dificultades y demás cosas que te pueden hacer querer tirar la toalla, recuerda esta gracia. Cuando un pecador platique contigo y se acerque a pedirte consejo, acuérdate que tú también lo eres. Y exalta la gracia de Cristo y actúa con gracia para con esa persona. Así que en conclusión, y el versículo 17, Gama, ¿se te olvidó? No, a eso voy. Pablo inicia con la gratitud de este pasaje y acaba con alabanza a Dios. ¿Y cómo no alabarle si todo este pasaje giró en torno a la gracia de Dios? Entonces también nosotros unámonos al canto de alabanza de Pablo, porque la misma gracia que le fue otorgada a él, nos fue otorgada a nosotros. Dice el versículo 17, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. A ver, léanlo todos ustedes juntos, ahí en la versión que tengan en la Reina Valera 60. ¿Cómo dice? Hoy también únete a este canto de alabanza, porque tú también eres un verdadero ministro, porque la gracia de Dios se te ha otorgado. Así que únete a esta alabanza. Yo te quiero invitar a que te animes. Sea lo que sea, por lo que estés pasando, anímate en esta gracia. Compañero que te quedas, te espera toda una aventura por delante, pero necesitarás su gracia. Porque sin su gracia no podrás salir. No podrás avanzar. Y amigo que se va junto conmigo, tristemente ya se nos acabó esta etapa.
No queríamos que eso pasara, pero ya pasó. También necesitaremos de su gracia. Y aquí está la gracia del ministerio, hermanos. Y más que una chispa, cierto carisma o chiste para hacer las cosas, es el poder perfeccionador de Dios, es su privilegio otorgado. Así que yo te recuerdo esta mañana, un verdadero ministro del Señor se reconoce dependiente de la gracia de Dios, pues es su gracia el recurso imprescindible en el ministerio. Así que únete a la gratitud de Pablo y en todo tu ministerio, aférrate a la gracia de Dios. Hoy quiero que inclines tu rostro, cierres tus ojos y escuches la siguiente alabanza. Piensa en la letra, reflexiónala. Y únete a la gratitud de Pablo. Y reconócete dependiente, privilegiado, por esta gracia que nos perfecciona, por esta gracia que nos hizo partícipes, por esta gracia que nos hizo instrumentos suyos. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no haya apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz, y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor, y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección, y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz, y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor, y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Padre, cuántas gracias te damos. Por esta inmerecida gracia, Señor. Por este privilegio que tú nos das, Señor. No lo merecíamos.
No merecíamos conocerte, Señor, desde un principio, porque nuestros pecados te llevaron a esa cruz. Pero tú en tu gracia, Señor, no solamente nos permitiste conocerte, sino también nos hiciste ministros tuyos. Gracias, Señor, por cambiar radicalmente nuestras vidas, de seguir nuestros deseos, nuestros planes, ahora a hacerlos tuyos, a cumplir tus sueños. Porque de estar en un estado de vida pecaminoso, ahora tú eres nuestra santificación, nuestra justificación, y es por ti quien servimos. Padre, sostén a los que se quedan aquí, que nunca se les olvide tu gracia, que en esos momentos de dolor, de tristeza, tu gracia brille en medio de ellos y se soporten en ella. Pero también a los que nos vamos, Señor, que nunca se nos olvide esta misma gracia. Cuando venga la prosperidad, cuando vengan las bendiciones, cuando vengan el éxito, Señor, nunca se nos olvide que es por tu gracia. Y cuando estemos en los momentos donde no entendemos, en los que no queremos vivir a lo mejor, también que no se nos olvide que ahí está tu gracia. Te alabamos y te glorificamos, Señor, al único Dios eterno, inmortal, invisible. A ti sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga. Bueno, hermanos, damos gracias a Dios por la vida de Gama y bueno, también porque nos permitió pues estar aquí. Ayer platicábamos con el director y nos decía que nos recordó precisamente, ¿no?, que pues pudimos conocernos, ¿no? Y bueno, una de las cosas que nos llevamos de aquí del seminario, aparte de la preparación y todo, pues creo que son los amigos, ¿no? Esos amigos que son para toda la vida. Entonces, pues bueno, Gama, Mike y todos los que nos llevamos, pues son grandes amigos, ¿no? A menos creo que con toda mi generación los puedo considerar grandes amigos. Y bueno, también es bueno ver, ¿no?, cómo el Señor nos usa a ellos, y pues también confiamos, ¿no?, en que Él nos usará, porque pues es por su gracia, como dice, no es por merecimiento, no es porque podamos hacer algo, porque seamos muy buenos, sino es solo por su gracia, ¿no? Entonces, gracias a Dios por la gracia que Él nos da y porque nos permite estar en el ministerio. Entonces, vamos a hacer una oración para concluir con la capilla de esta mañana, y después le doy el tiempo a mi hermano Miguel con los anuncios. Vamos a orar, inclinemos nuestros rostros. Padre, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra, Señor, que fue compartida. Gracias, Señor, porque tú has hablado en nuestras vidas, y te pedimos, Dios, que seas tú quien lo siga haciendo, Señor. Gracias porque solo por tu amor, por tu misericordia, Señor, y tu gracia, que podemos estar aquí, Señor, que tú nos fortaleces, Señor, y tú nos pones en el ministerio, Señor. Tú nos capacitas, Padre, para ello, y es solo por tu gracia, no por lo que nosotros podamos hacer, Señor, o tengamos, sino es solo por ti, Señor. Gracias damos por ello, Señor, y bendecimos tu nombre. Pedimos, Dios, que tú sigas estando con nosotros, nos sigas guiando, Señor, fortaleciendo a los que graduamos, Señor, pero también a los que se quedan aquí. Padre, sé tú con cada uno de ellos, Señor, y síguenos guardando, Señor, síguenos enseñando, Señor, también, y guíanos en todo momento. Gracias damos por este tiempo, Señor, y síguete quedando con nosotros, Señor, y gracias por la vida que tú nos das. Damos gracias por ello, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues se nos acaba el bimestre y se nos acaba el año escolar. Es un gusto que también nos podamos despedir de frente, porque también en años anteriores no lo habíamos podido hacer. Agradecemos mucho a todos nuestros visitantes por el tiempo, por el esfuerzo, por estar aquí en esta mañana. Y pues también les queremos invitar a que estén con nosotros el 2 de julio en nuestra ceremonia de graduación. Estaremos muy contentos despidiendo a nuestros estudiantes que han terminado este año su preparación, y también les pido que oremos por aquellos que están haciendo sus trámites. Ya tenemos varios
candidatos haciendo sus trámites para inscribirse, porque oren por ellos y por todos aquellos que tienen alguna cosa que pensar antes de estar con nosotros, porque Dios los toque y los convenza de que este es un buen lugar para comenzar su preparación. Les agradecemos estar aquí. Muchas gracias.